buenos días para todos. Mi nombre es Paul Vélez Taborda. Yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y hoy en las temáticas de oftalmopediatría vamos a abordar alergia ocular. Les propongo el siguiente contenido, básicamente hablar un poco de las generalidades y enfocarnos y centrarnos en el club de revista, el artículo previamente compartido. Entonces, hablando de las generalidades, inicialmente vamos a hablar que la alergia ocular es un problema común en nuestros niños que a menudo se va a asociar a otras condiciones alérgicas como la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, que las formas más frecuentes de presentación es la conjuntivitis alérgica aguda, estacional y perenne. Sin embargo, vamos a tener algunas otras presentaciones como por ejemplo la keratoconjuntivitis vernal y la keratoconjuntivitis atópica, y todas estas tienen un elemento de hipersensibilidad tipo 1 en donde hay una interacción del alergeno con anticuerpos específicos y la intervención de hemoglobina E en mastocitos. Hablando específicamente de la epidemiología, más o menos para datos estadounidenses, las alergias afectan el 20% de las personas y el 50% se van a presentar con síntomas oculares. Esta cifra es muy similar a lo que se encuentra en Europa, en donde las alergias afectan cerca del 20% de las personas. Y hablando de cifras mundiales, del 20 al 30% de las personas van a presentar alergias, en donde la edad promedio de presentación es los 20 años, es decir, una edad temprana. 40% de esta población que define presentar alergias va a presentar por lo menos un síntoma ocular en los últimos 12 meses. El 75% de los pacientes con rinitis alérgica tiene síntomas de conjuntivitis alérgica y de asma 10 al 20%. Hablando específicamente ya de la keratoconjuntivitis atópica, ocurre en pacientes generalmente en las edades de la adolescencia y la quinta década de la vida, y se va a asociar la dermatitis atópica hasta un 95% y en el asma hasta un 87%. La keratoconjuntivitis vernal cambia con las estaciones. Se presenta más en hombres prepúberes entre los 5 y los 20 años, con una máxima edad entre 11 y 13 años, con una presentación de hombre-mujer de 2 a 1, y se va a presentar más en climas cálidos y secos y va a mejorar con el invierno. Tenemos varias clasificaciones para la alergia ocular, entre ellas pues les propongo esta, en donde inicialmente se clasifica en conjuntivitis alérgica estacional y perenne, la keratoconjuntivitis vernal y la keratoconjuntivitis atópica. Hablemos un poco de la fisiopatología. Basándonos en la fisiopatología podríamos hacer alguna otra clasificación. Básicamente estamos hablando entonces de un trastorno de hipersensibilidad en la superficie ocular. Se va a presentar alergia ocular entonces cuando es mediada por inmunoglobulina E en la conjuntivitis alérgica estacional perenne, en la keratoconjuntivitis vernal y la keratoconjuntivitis atópica. Sin embargo, van a haber otros mecanismos que no van a ser mediados por inmunoglobulina E, en donde van a intervenir la keratoconjuntivitis vernal y la keratoconjuntivitis atópica. Dentro de la temática de alergia ocular también se incluyen entonces esas hipersensibilidades oculares no alérgicas, en donde vamos a encontrar la conjuntivitis papilar gigante, que es un componente no alérgico como lo vamos a ver más adelante, y las blefaritis y conjuntivitis irritativas. Básicamente dentro de la fisiopatología hay un contacto con un alergeno, con la superficie del ojo, en una persona que va a ser alérgica o que va a estar sensibilizada a este alergeno específico. Allí se va a dar entonces una hipersensibilidad que va a estar mediada por inmunoglobulina E, que es la tipo 1 clásica. Eso hace que en los raspados de conjuntiva pues se vaya a encontrar dos fases de respuesta que van a ser muy similares a las que nosotros encontramos en las fases tempranas y tardías, por ejemplo en las alergias oculares, nasales o en las pulmonares. Vamos a tener entonces esa primera fase que es la inmediata, en donde va a estar mediada por los mastocitos, que va a estar en altas concentraciones, especialmente en la conjuntiva y especialmente en aquellas personas que son alérgicas. Estos mastocitos se van a activar cuando los alérgenos se entrecruzan de inmunoglobulina E específica en la superficie ocular y los mediadores quimiotáxicos van a hacer su respectiva liberación. La histamina es el principal mediador de respuesta temprana, provoca vasodilatación, vasopermeabilidad y va a crear prurito, que son los síntomas pues, importantes que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Y en esa última fase, o en la fase tardía, entonces va a haber entrada de otras células que van a jugar ahí un papel importante, que van a ser atraídas por esas quimiotoxinas que van a ser liberadas ya por los mastocitos. Entonces allí los eosinófilos producen y liberan leucotrienos, peroxidasas eosinofílicas, proteínas catiónicas eosinofílicas e histamina en el líquido lagrimal, y estas células van a crear entonces una inflamación continua, recurrente, que va a generar los síntomas que tenemos en nuestros pacientes.
Hablemos grosso modo de cada una de ellas. Entonces, la conjuntivitis alérgica aguda es una reacción de hipersensibilidad de inicio repentino causada por una exposición ambiental a un alergeno conocido, como por ejemplo la caspa de gato, por mencionar alguno. Esos síntomas pueden desarrollarse rápidamente, tan pronto como en 30 minutos, y una vez finaliza la exposición, los síntomas resuelven en 24 horas. Es la forma más aguda, entonces va a generar prurito, hiperemia, lagrimeo, quemosis y edema palpebral, digamos que va a ser un poco escandaloso. Con respecto a la alérgica estacional, entonces va a ser una conjuntivitis alérgica que también se le puede denominar tipo fiebre de heno, rinoconjuntivitis alérgica cuando está asociada a rinitis alérgica. Entonces, con frecuencia se asocia a póneles en el aire libre, generalmente un inicio menos dramático, se desarrolla en días, en semanas, con un curso que puede ser predecible, que corresponde a uno o más de las estaciones del polen que se presentan en las épocas estacionales. Y estos alergenos pues, van a incluir el polen de los árboles, el pasto, la maleza, va a presentarse pues, con mayor prevalencia en estos países en fines de verano y otoño y con variaciones según la ubicación geográfica. Con respecto a la perenne, es una conjuntivitis leve, que es crónica, que es creciente, que es relacionada con una exposición ambiental durante todo el año y generalmente van a haber alergenos al interior de las casas, como por ejemplo ácaros del polvo, caspa de animales y la presencia de mohos. Con respecto a la queratoconjuntivitis vernal, entonces una forma crónica, bilateral y grave de inflamación alérgica que puede causar daños graves a la superficie ocular, cicatrices e inclusive pérdida de la visión si no se trata de manera oportuna. Es una hipersensibilidad clásica mediada por IgE y también interviene una respuesta mediada por células T ayudadoras tipo TH2. Es una respuesta mediada por IgG, hipersensibilidad a basófilos e hipersensibilidad de tipo retardado. Aquí en la imagen vemos entonces un ojo derecho con infiltrados nodulares, mucoides amplios, gelatinosos, engrosados o pacificados, que son los nódulos, los puntos de Horner-Tantras, que son esas concreciones calcificadas puntiformes que se encuentran en los vértices de cada uno de esos nódulos que están allí. Con respecto a la queratoconjuntivitis atópica, Paul, una sí, cosita, esta queratoconjuntivitis vernal no es muy frecuente, pero la verdad es que es una casi que una tragedia. Es de muy difícil manejo muchas veces y yo creo que este es una de las, como de los temas que vale la pena que revisen muy bien porque como vuelvo y les digo, aunque no es tan frecuente, de todas maneras siempre es un reto el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, muy chévere que lo hayas traído. Y ahí les dejo como ese dato para que se estén como actualizando siempre en este tema porque la verdad es que uno sufre muchas veces y muchas veces estos pacientes llegan a consecuencias pues graves que como dijiste pues amenazan su visión porque es difícil la adherencia, es difícil que vengan a los controles, es difícil uno darles con el chiste, entonces este es como uno de los puntos que vale la pena uno estar como revisando con frecuencia. listo, doctora, muchas gracias. Bueno, con respecto a la queratoconjuntivitis atópica, es una enfermedad crónica con mayor frecuencia en adultos con antecedente de dermatitis atópica, puede causar daños severos en la superficie ocular, comienza en la adolescencia tardía o en una adulta temprana con una incidencia máxima entre los 30 y los 50 años y consiste básicamente en reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que es la de tipo retardado asociada a la hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, en las lágrimas de estos pacientes se encuentran frecuentemente CD4 positivos y células B y niveles altos de citoquinas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina, lo que nos habla que la quimiotaxis es un papel trascendental e importante en esta condición. Para asociar un poco los signos y síntomas, entonces, y hacer un paralelo de todas las enfermedades, entonces, en la conjuntivitis estacional y perenne, el paciente nos va a consultar por inyección conjuntival, por quemosis, por secreción acuosa, por secreción mucosa leve. Ya sabemos que en la estacional podría ser un poco más agudizada estos síntomas. La queratoconjuntivitis vernal, entonces, el paciente no solamente va a tener esos síntomas que encontramos en las anteriores, sino que también vamos a encontrar hipertrofia papilar gigante, vamos a encontrar especialmente en la conjuntiva tarsal superior, vamos a encontrar puntos limbares que son los de Horner-Tantras que ya vimos, placas vernales corneales y úlceras en escudo. Y en la queratoconjuntivitis atópica vamos a encontrar, además de los signos de alergia ocular que ya mencionamos, vamos a encontrar también esa hipertrofia papilar conjuntival que se va a encontrar
predominantemente tanto en el tarso superior como en el tarso inferior, que es una forma de diferenciarlo del vernal, y vamos a encontrar condiciones crónicas, ¿cierto? De inflamaciones crónicas, como por ejemplo la pérdida de pestañas, cicatrizaciones conjuntivales, neovascularizaciones corneales, úlceras, cicatrices, leucomas, queratitis ponteadas superficiales, inclusive podríamos encontrar queratocono en nuestros pacientes. Entonces aquí algunas imágenes de síntomas que podríamos encontrar, entonces una quemosis con hiperemia conjuntival en la imagen pues, de superior, tenemos entonces aquí micropapilas y papilas presentes, podemos encontrar síntomas como hiperemia conjuntival, síntomas como engrosamiento de párpados, inflamación de párpados, enrojecimiento de los mismos, una úlcera en escudo que va a ser muy frecuente encontrarla pues, en nuestros pacientes crónicos con queratoconjuntivitis vernal, y aquí vemos entonces las lesiones pues, de Horner-Tantras, que son esas pequeñas concreciones calcáreas que vemos allí de color blanco amarillento alrededor del limbo corneal. Básicamente, para hablar de tratamiento, entonces lo dividimos por las enfermedades, en las conjuntivitis alérgica estacional y perenne. Entonces hablamos que los tratamientos tópicos sin duda alguna van a ser la mayor necesidad. Entonces, se habla tanto en la Academia Americana como en muchos documentos que la primera línea va a ser los vasoconstrictores asociados a antihistamínicos. Sin embargo, hay que tener varios puntos a tratar allí. Primero, pues son medicamentos de venta libre en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. El componente vasoconstrictor lo que va a hacer es bloquear digamos los receptores alfa-adrenérgicos posinápticos, lo que va a reducir entonces la vasoconstricción y la disminución del edema conjuntival. Entonces el paciente, claro, va a sentir un alivio casi inmediato, y la parte histamínica lo que va a hacer es bloquear los receptores de histamina en la conjuntiva y en los párpados y ayudar como con esa descarga que se tiene allí. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estos medicamentos no deberían utilizarse por un largo plazo, deberían utilizarse por máximo 2 semanas y por usos episódicos, y el uso regular pues por más de 2 semanas puede provocar hiperemias de rebote debido al componente vasoconstrictor. Entonces digamos que son unos medicamentos que hay que dejar ahí en el tintero. Los antihistamínicos... Sí, y realmente no están como resolviendo el tema, ¿no? Exacto. Es como un manejo de los síntomas así agudo, pero pues no va a resolver el problema. Entonces, pues yo por lo menos no lo uso, creo que la doctora Pilar tampoco lo usa. Exacto, doctora. Realmente en la consulta que he visto en oftalmopediatría no se utiliza, la verdad. Bueno, con los antihistamínicos estabilizadores de mastocitos, básicamente el antihistamínico va a bloquear de forma competitiva y reversible los receptores en la conjuntiva y en los párpados de histamina, y disminuye la fase tardía de la respuesta alérgica, que ya hablamos cuál es. Y como componente estabilizador de los mastocitos va a inhibir la degranulación, limitando la generación o liberación de histamina, de la triptasa y la prostaglandina D2, que va a inhibir entonces la actividad de los mastocitos, de los leucocitos. Entonces va a tener entonces toda esa importancia. Básicamente esta acción se puede encontrar en cuestión de minutos para la mayoría de los fármacos. Sin embargo, se debería permitir que por lo menos haya 2 semanas de tratamiento para evaluar la eficacia real de esta terapia, que es donde se ve el pico máximo del alivio de los síntomas en los estudios, y se debe tomar un buen tiempo para que se controle la inflamación y los síntomas desaparezcan por completo. Hay unos lentes de contacto liberadores de fármacos que les puedo compartir los estudios si los desean, me parecieron muy interesantes, fueron aprobados por la FDA en el 2022 y básicamente están indicados en pacientes mayores de 11 años, pero que no tengan más de una dioptría de astigmatismo. Estos lentes de contacto liberadores de fármaco tienen 19 microgramos de ketotifeno, y en los estudios mejoraron los síntomas de manera importante tanto a los 15 minutos como a las 12 horas después de la inserción del lente. Son 2 ensayos en total con 244 pacientes, entonces debemos tenerlo ahí en cuenta. Con respecto a los estabilizadores de mastocitos, es una eficacia total que se va a alcanzar hasta los 14 días, entonces no van a ser útiles para los manejos agudos, y la otra pues, dificultad es que debe aplicarse 4 veces al día, diferente digamos a los estabilizadores de mastocitos y antihistamínicos que se pueden utilizar 1 o 2 veces en el día. Con respecto a los AINES, bloquean la acción de la COX, como sabemos, e inhiben la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas y trosboxanos, entonces es una utilidad muy limitada. En los estudios se ha encontrado que definitivamente son mayores al placebo, pero no mejoran en comparación con los antihistamínicos. Los corticosteroides, entonces sabemos que además arden los AINES un montón, entonces son niños, pues nadie quiere que le arda, pero pues son niños peor.
Sí, exacto, Yo tampoco doctora. los uso. Creo que nadie los usa ya para eso. Sí, exacto, doctora. Bueno, con respecto a los corticosteroides, bueno, suprimen la acción de la fase tardía de la inflamación alérgica, que es una parte muy importante, van a inhibir la fosfolipasa 2 y en consecuencia van a reducir entonces toda esa descarga inflamatoria y todos esos derivados del ácido alaquirónico. Deben utilizarse solamente para terapias de pulso, es decir, terapias muy puntuales por periodos leves, menos de 2 semanas máximo, y en pacientes que estén no controlados con los medicamentos que anteriormente presenté. Entonces, en los efectos adversos múltiples, ¿cierto? Ya los conocemos: presencia de cataratas, elevación de la presión intraocular, glaucoma, infecciones secundarias. Los medicamentos que tienen mayor riesgo es la prednisolona al 1% y la dexametasona al 0.1%, y el que menos riesgos pues, de efectos adversos ha presentado es el lotepregnol. Los antihistamínicos orales entonces van a ser útiles en aquellos pacientes con rinitis y prurito generalizado o alergias, pues, digamos, generalizadas. Sin embargo, cuando estamos hablando de temas netamente oculares, causan resequedad de las mucosas, disminución en la producción de lágrimas y va a causar especialmente ojo seco concomitante. Entonces, definitivamente son medicamentos que no van a estar recomendados a nuestros pacientes con alergia ocular porque van a causar empeoramiento de los síntomas. Aquí les traigo pues algunos ejemplos de los Paul, medicamentos. Sí, doctora. ven, algo que me haces recordar ahorita que estabas hablando en antihistamínicos orales. Muchos de estos niños toman antihistamínicos orales, pues Ujú, porque tienen su rinitis y sus demás cosas. Y muchos otros, aunque no toman antihistamínicos orales, de todas maneras, la superficie ocular en los pacientes con alergia no es una superficie ocular regular, no, digamos que la película lagrimal no es tan buena. ujú. Entonces, una parte muy importante que a veces uno olvida es la lubricación. Idealmente lubricantes que sean sin preservantes, porque pues a veces el mismo preservante puede generar también alergia. Eh, y muchas veces el lubricante también hace, además de que pues ayuda a mejorar la superficie ocular, hace como un efecto mecánico como de barrer todos esos alergenos que le van quedando en el día al niñito. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces cuando tengo niños que, doctora, es que va al parque y siempre que vuelve del parque tiene el ojo rojo. Listo, entonces ponle una gotica apenas llegue del parque de lubricante, que eso le ayuda a barrer todos la polución, el polen, todo lo que volando le llega a uno a los ojitos. Ujú. Y es muy, muy importante no olvidarse de eso. Ah, listo, doctora, perfecto, muy bien. Bueno, entonces aquí les traigo una tablita donde se encuentran los principales antihistamínicos que también tienen efecto estabilizador de mastocitos y algunas de sus presentaciones comerciales que podemos encontrar allí. Entonces les dejo allí en la diapositiva para que posteriormente lo revisen. Aquí tenemos también entonces los estabilizadores netos de mastocitos, básicamente las presentaciones que tenemos pues nosotros en el medio del cromoglicato de sodio. Aquí tenemos algunas presentaciones comerciales y cómo deberían aplicarse también en nuestros niños, allí también para que lo revisemos posteriormente. Y finalmente, pues estos vasoconstrictores y antihistamínicos de venta libre que podríamos encontrar allí, que ya sabemos pues que definitivamente no son la opción ideal, pero que lo mencionan en todas las revisiones, entonces también importante conocer que existen y cuáles son sus efectos adversos. Bueno, entonces ahí finalizamos realmente la revisión. Los invito pues como a profundizar en cada uno de los aspectos de la alergia ocular, que sin duda alguna es un tema muy interesante, pero ahora nos vamos a concentrar en el club de revista. Entonces vamos a hablar acerca de este artículo, título: Ciclosporina tópica, una emulsión oftálmica catiónica en queratoconjuntivitis vernal pediátrica. Es un análisis agrupado de ensayos aleatorios del ensayo Noactive y Vectis, que fueron publicados en la revista AI, que es la revista de Royal College of Ophthalmology, en diciembre del 2022. Hablemos un poco de las métricas de la revista. La revista oficial del Royal College of Ophthalmology fue fundada en 1987 y hasta hoy pues, es una revista activa. Es publicada por Springer Nature con un CIT score de 2021 de 5.9, que realmente es muy bueno. Tiene más de 6.168 citaciones sobre 1.051 documentos. El CIT Score Tracker va a ser de 2022 de 6.6, bastante bueno realmente, con 7.488 citaciones a la fecha sobre de 1.128 documentos. En la categoría de oftalmología ocupa el puesto número 12 sobre 124 en un percentil de 90, y el Impact Factor al 2021 a 2 años es de 4.4. Para este año ya han publicado más de 170 documentos. Con respecto a los autores principales, entonces el autor número 1 es Andrea Leonardi,
del Departamento de Neurociencia de la Unidad de Oftalmología de la Universidad de Padua en Italia, con un H-index de 46, con más de 5.475 citaciones. El autor número 2 es Serge Dovan, del Hospital Bichat en Fundación Rothschild de París, Francia, con un H-index de 25, con 1.784 citaciones. Y la última autora es Dominique Bremont-Ginat, del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Necker Enfants en París, Francia, con un H-index de 27, con más de 2.270 citas. Hablemos un poco entonces de la introducción, o sea, profundizar un poco más en la keratoconjuntivitis vernal. Entonces, básicamente es una alergia rara en los niños y en adolescentes. Los pacientes se van a presentar con picazón, arenilla, fotofobia, lagrimeo, engrosamiento palpebral, inclusive pseudotosis, secundario pues a las papilas que se pueden encontrar de manera bastante importante en cantidad y en calidad. Va a crear lesiones proliferativas en la conjuntiva vulvar y tarsal. Esas pupilas gigantes podrían presentarse a nivel tarsal, limbar o mixta. Vamos a tener alteraciones en las células calciformes, en las conexiones intercelulares y en la queratinización. Básicamente es una enfermedad grave que causa cicatrizaciones corneales, queratoconos, hiperplasias del tejido, digamos, limbar. Involucra el compromiso de las células TH2, de los eosinófilos, de las células dendríticas y los mastocitos, así como una variedad gigante de quimiotoxinas, de moléculas de adhesión y de citocinas que también están ahí presentes. Básicamente se amplía una variedad de enfoques terapéuticos que van a incluir los estabilizadores de mastocitos, los antihistamínicos, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides tópicos no inyectados, tópicos inclusive inyectados supratracianos, los inmunomoduladores y las inmunoterapias dirigidas. Sin embargo, es una terapia, como mencionaba ahorita la doctora, de difícil manejo y por eso se ha intentado con todos los medicamentos. Básicamente la eficacia de si a un paciente le funciona o no el medicamento va a variar dependiendo de los signos y síntomas que ya vemos que son muy variados, que se van a asociar allí. Básicamente, aunque los corticosteroides tópicos se reconocen como agentes antiinflamatorios que son efectivos en la alergia ocular, eso ya lo sabemos, hay una limitación grave para su uso en la keratoconjuntivitis vernal, es que estos pacientes son crónicos, son pacientes que van a requerir tratamientos por largo tiempo, y si nosotros utilizamos los corticosteroides por largo tiempo, pues vamos a aumentar el riesgo de que nuestros pacientes tengan un efecto adverso. Ya mencionamos cuáles: cataratas, presencia de elevaciones de la presión intraocular, etc. Por eso se buscó la ciclosporina tópica como una terapia que es eficaz para el tratamiento de la keratoconjuntivitis vernal en múltiples estudios clínicos y se recomienda como una terapia ahorradora de esteroides. Ahora, se ha encontrado entonces que la utilidad de esta ciclosporina para el tratamiento de la keratoconjuntivitis vernal ha avanzado con el desarrollo de una emulsión catiónica de ciclosporina que vamos a llamar pues en las diapositivas CSACE al 0.1% y se convierte entonces en la estrategia más importante para poder tratar a nuestros pacientes. Entonces esa emulsión catiónica básicamente lo que hace es que permanece más en el tiempo en la superficie ocular, va a optimizar la biodisponibilidad y va a crear pues efectos terapéuticos más deseables. Se tienen entonces dos estudios que son los que vamos a analizar aquí, que es el estudio fase 2-3 de Novactiv, que manejó la emulsión catiónica al 0.1% en keratoconjuntivitis vernal grave mayores de 4 años, y el estudio de fase 3 Vecti, que manejó la concentración de 0.1% en la keratoconjuntivitis vernal grave en los niños entre 4 y 18 años. Hablemos un poco entonces del ensayo Novactiv, que tiene el NCT que se presenta ahí en la diapositiva. Su título fue Ensayo multicéntrico doble ciego aleatorizado de grupos paralelos controlado y eficacia de tolerancia de NOVA 22007, que es la emulsión catiónica de ciclosporina frente a vehículo en pacientes con keratoconjuntivitis vernal. Fue publicado en abril del 2011 en la revista Investigative Ophthalmology and Visual Science. Puntos importantes allí, entonces fue un ensayo controlado de fase 2 en 21 sitios en 6 países. Se incluyeron entonces 2 periodos de tratamiento. En estos 2 periodos de tratamiento, en el primer periodo se llevó a cabo por 4 semanas, es decir, por un mes, en donde se aleatorizaron los pacientes, que fueron 118, en una versión 1-1-1 y digamos se revisaron pacientes con emulsión
digamos, catiónica de 0.05%, de 0.1% y de colirio. Esos fueron como los brazos. Y también se hizo un segundo seguimiento que se llevó a cabo por 3 meses, en donde también se evaluó entonces la emulsión catiónica al 0.05% y al 0.1%, 4 o 2 veces al día en ambos ojos. Entonces, básicamente se suspendieron los corticosteroides tópicos en todos los pacientes, e inclusive también los sistémicos, los estabilizadores de mastocitos y los antihistamínicos tópicos. Todos los medicamentos se suspendieron. La variable principal de eficacia fue los síntomas subjetivos a la semana 4 y la variable secundaria fue la puntuación de la tinción pues, corneal en fluorescencia medida a través de una puntuación en la córnea. El primer paciente ingresó al ensayo el 19 de mayo del 2006 y la última visita del último paciente fue el 22 de febrero del 2007, donde se cerró el estudio. Básicamente incluyeron unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, que son los que les presento en las diapositivas, para enfatizar en algunos de ellos. Entonces, en los criterios de inclusión, mayores o iguales a 4 años, que tengan queratoconjuntivitis vernal activa y que tengan mayor o igual de los siguientes síntomas oculares con puntuación mayor de 2 en al menos alguno de los ojos. Entonces, ardor, escozor, lagrimeo, picazón, dolor, párpados pegajosos, sensación de cuerpo extraño y secreción mucoide y fotofobia. Entonces, como para mencionar algunos, pero allí no está. Y también incluyeron algunos criterios de exclusión: presencia de úlceras corneales, de herpes activo, antecedente de malignidad o recurrencia en los últimos 5 años, alergia sistémica grave que requiera tratamiento sistémico al ingresar al ensayo, o uso de medicamentos concomitantes que sean prohibidos y que el paciente no pueda suspender. Básicamente este es el diseño metodológico del estudio. Entonces se tomaron 118 pacientes, los aleatorizaron en 3 brazos. El primer brazo de emulsión catiónica al 0.05%, aplicada 4 veces al día. El segundo brazo de emulsión catiónica al 0.1%, aplicado 4 veces al día. Y en el tercero pues se aplicó un colirio vehículo. Esto se siguió por un mes. Y posteriormente entonces se siguió un periodo 2 en donde se hizo un seguimiento por 3 meses. Allí entonces el brazo 1 continuó como brazo 1 y el brazo 2 continuó como brazo 2, pero el brazo 3, cuando finalizó el primer mes, que recuerden que era pues el outcome principal, se hizo aleatorización y pasaron al brazo 1 y el brazo 2 respectivamente. Hablando ahora del estudio Vectis con el NCT que les presento en la diapositiva, el título fue Ensayo aleatorizado y controlado de la emulsión catiónica de ciclosporina A en la queratoconjuntivitis vernal pediátrica, el estudio Vectis, publicado en 2019 en la revista Ophthalmology, que es la revista de la Academia Americana de Oftalmología. Entonces, básicamente fue un ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, enmascarado, controlado con vehículo y con brazos paralelos, que incluyó un periodo de evaluación de 4 meses y un periodo de seguimiento de seguridad doble enmascaramiento de 8 meses, es decir, que el estudio duró 12 meses en total. El estudio se realizó en 51 sitios en 11 países y los pacientes fueron aleatorizados en los brazos de emulsión catiónica 0.1% 4 veces al día y 2 veces al día y el vehículo en colirio. Se utilizó entonces un esquema al azar computarizado para poder hacer la aleatorización de los pacientes, y después del periodo de evaluación de 4 meses, a los participantes de la emulsión catiónica de 0.1% que presentaban aún síntomas, pues se les permitió seguir con el tratamiento, y se permitió un rescate de dexametasona, que es un punto a tener muy en cuenta, un rescate de dexametasona al 0.1% en los pacientes que presentaron síntomas agudos a pesar del tratamiento recibido en cualquiera de los 3 brazos. La eficacia se evaluó a partir de la puntuación de eficacia compuesta abarcada, valga la redundancia, por la queratitis. Entonces fue evaluada por el CFS y por la escala Oxford modificada, y la necesidad de tener un rescate o la presencia de úlcera corneal. Entonces la puntuación de la tinción corneal con fluoresceína fue un criterio de valoración secundario. El primer paciente fue evaluado en el 29 de abril del 2013 y el último paciente en la última visita fue evaluado el 1 de febrero del 2016. Esos son los criterios de inclusión que llevaron a cabo el estudio. Entonces, para puntualizar algunos de ellos, en los criterios de inclusión del Vectis se incluyeron pacientes entre 4 y 18 años de edad que tuvieran una queratoconjuntivitis activa pero que fuera severa, y que tuviesen entonces consentimiento informado a todos los niños a través de sus padres.
Y como criterio de exclusión, entonces, anomalías oculares distintas a la queratoconjuntivitis vernal, infecciones oculares activas o antecedentes de herpes ocular, varicela zoster, infección viral, etcétera, como los que presentamos allí. Este es el diseño metodológico del estudio. Básicamente se tomaron 169 pacientes que fueron aleatorizados en tres brazos. El primero fue el brazo de la emulsión catiónica al 0.1%, dos veces al día, más vehículo dos veces al día. El segundo brazo fue la emulsión catiónica al 0.1%, cuatro veces al día. Y el último fue el colirio vehículo. Estos pacientes fueron seguidos por 4 meses y se valoraron al mes 1, 2, 3 y 4. La segunda fase entonces duró 8 meses y los pacientes se evaluaron al mes 6, 8, 10 y 12. El brazo 1 continuó igual durante los 12 meses, al igual que el brazo 2, pero el brazo 3, después de finalizar el periodo número 1, fueron aleatorizados en un 1 a 1 o se retiraron del estudio también para incluirlos entonces en el brazo número 1 y en el brazo número 2. Con respecto a las consideraciones éticas, agrupo los dos estudios porque eran muy similares. La declaración de Helsinki estuvo presente y las buenas pautas de práctica clínica también estuvieron allí. Los comités de ética independientes, según corresponda, pues aprobaron el protocolo del estudio antes de que se iniciara el ensayo y un padre o un tutor legal por escrito dio el asentimiento del consentimiento informado para que cada uno de los niños participaran en el estudio. Básicamente este es el análisis agrupado de los datos de seguridad. Entonces lo que se hizo fue, por eficacia, agrupar en tres grupos grandes. El primero es el grupo combinado de dosis baja, que se incluyeron 93 pacientes. Entonces allí estaban vinculados el brazo de la emulsión catiónica del 0.05%, 4 veces al día de Novacti, y el brazo de 0.1%, 2 veces al día de Vectis. El segundo brazo, o el segundo grupo, es el grupo combinado de dosis alta, con una N96. Allí se incluyó entonces solamente el brazo de 0.1%, 4 veces al día en Novacti y en Vectis. Y se incluyó entonces el grupo de vehículos agrupados, los vehículos utilizados 4 veces al día, tanto en el estudio Novacti y en el estudio Vectis. Las evaluaciones de la seguridad para ambos estudios incluyeron los datos del laboratorio, la agudeza visual mejor corregida, el informe de eventos adversos sistémicos oculares y la medición de la presión intraocular. ¿Cómo se hizo entonces la disposición de los pacientes en el estudio Novacti? Entonces, básicamente se reclutaron y autorizaron 118 pacientes. El análisis completo de eficacia y de seguridad se realizó en todos los pacientes que recibieron el tratamiento. Y al finalizar el primer periodo, es decir, el día 28, 111 pacientes, es decir, más del 94%, continuaron el ensayo. Para puntualizar, 4 pacientes se retiraron del grupo vehículo y 3 del grupo de emulsión catiónica al 0.1%. Básicamente las razones fue porque empeoraron la enfermedad y la decisión del paciente o retiro de su consentimiento informado. Con respecto a la disposición en el estudio Vectis, entonces fueron 169 pacientes que fueron aleatorizados, 143 completaron el periodo de tratamiento de 4 meses, que era el outcome principal, y aquellos que abandonaron el estudio, 9 están en el estudio vehículo, 11 en el de 0.1 2 veces al día y 6 en el de 4 veces al día. Básicamente lo abandonaron por falta de eficacia, casi la mitad de los pacientes, y la otra mitad, pues decisión del paciente no relacionado con un evento adverso. Hablemos de las características del paciente en esta tabla que está acá. Entonces, en el análisis agrupado, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, nos encontramos básicamente con un total de 287 pacientes evaluados, con una media de edad que realmente es muy similar en todos los grupos, y vemos característicamente que tenemos más hombres en cada una de las categorías, lo cual se relaciona con los datos epidemiológicos que les mencioné anteriormente. Basados entonces con la forma de queratoconjuntivitis vernal, recordemos que hay una forma limbal y una forma tarsal, observemos que en todos los grupos la forma mixta fue la más frecuentemente encontrada. Y en el tipo de queratoconjuntivitis vernal, entonces observemos que la perenne fue mucho más predominante que la estacional. Con respecto al grado de tinción que se encontró en la base de nuestros pacientes con fluoresceína en la córnea, observemos que la mayoría se encontraba en el numerado 4. Y con respecto al tiempo medio de diagnóstico en años para nuestros pacientes, observemos que realmente fueron muy similares entre todos los grupos. Básicamente, ¿cuáles fueron los resultados de la eficacia? Entonces, el cambio desde el inicio de la puntuación
de la tinción punteada con fluoresceína en la córnea indicó que el tratamiento con la emulsión catónica al 0.05% y al 0.1% tiene mejoras significativas desde el inicio de la presentación versus el vehículo con colirio. Esto con una representación estadísticamente significativa, con una P de 0.0135 para el colirio de 0.05 y de 0.0025 para el de 0.1% en el peor ojo. Los síntomas subjetivos de keratoconjuntivitis vernal expresados por el paciente y también por los padres, sin duda alguna también presentaron mejoría sin diferencias significativas versus el vehículo. Entonces observemos cómo la P fue de 0.26, no alcanzó para la emulsión catónica de 0.05 y para la emulsión catónica de 0.1%, 4 veces al día, tampoco es estadísticamente significativo. Entonces tenemos unos resultados objetivos muy prometedores, pero subjetivos que definitivamente no tienen diferencias significativas con los controles. Y el empeoramiento de los síntomas fue mayor en el grupo vehículo, ¿cierto? Entonces, hablando del empeoramiento de los síntomas de los pacientes que reportaban empeoramiento, en el vehículo fue casi el 17%, mientras que en el brazo bajo y en el brazo alto fue 10.3 y de 2.6%. Con respecto a la eficacia en el estudio Vectis, entonces la puntuación compuesta de eficacia aumentó significativamente durante el periodo de tratamiento en donde se utilizó la emulsión catónica versus el vehículo. Entonces, con puntuaciones o con P realmente estadísticamente significativas, con un 0.007 para la emulsión 4 veces al día de 0.1 y de 0.010 para la emulsión 2 veces al día de 0.1. El principal impulsor en este cambio en puntuación de la tinción de fluoresceína corneal, sin duda alguna, fue este. Y en los pacientes tratados con emulsión catónica versus vehículo, a los 4 meses informaron reducciones estadísticamente significativas en la fotofobia, en el lagrimeo, en la picación, en la secreción mucosa, diferente a lo que se observó en el estudio NoActive, ¿cierto? Y también hubo mejoría en la calidad de vida basado en el cuestionario de Quality of Life de Children Vernal keratoconjuntivitis llamado QUIT, con una P de 0.0009. Y hubo menos uso de medicación de rescate en grupos de tratamiento activo versus vehículo. Acordémonos del uso de los rescates en los que utilizaban 4 veces al día con una P de 0.010 y con los que utilizaban 2 veces al día una P de 0.055. Aquí entonces tenemos las puntuaciones combinadas de la tinción corneal con fluoresceína para los pacientes que utilizaron altas dosis en amarillo, este verde y azul bajo y el gris para los que utilizaron solamente vehículo. Entonces observemos cómo el cambio medio en las desviaciones estándar en las puntuaciones agrupadas fue de menos 0.6 para las altas dosis, menos 1.7 para las altas dosis y en vehículo menos 1 para todas. Y observando entonces cómo fue la diferencia, si fue estadísticamente significativa o no, observemos cómo se evaluó alta dosis con vehículo con una P de 0.0124, que es estadísticamente significativa, y una P entre baja dosis y vehículo de 0.0015, que es aún más estadísticamente significativa. Básicamente, con respecto a los resultados de seguridad y tolerabilidad, entonces en la dosis alta entonces se presentaron efectos adversos de cualquier tipo en el 37%, relacionados con medicamento en el 21%, efectos adversos graves en 2 pacientes e interrupciones debido a efectos adversos en el 5% de los pacientes. En el grupo de dosis baja, entonces se presentaban 34% cualquier tipo de efectos adversos relacionados con el medicamento el 17% y graves solamente 1%, y no hubo interrupciones basadas en los efectos adversos. Y con respecto al vehículo en colirio, se presentaban 37% efectos adversos relacionados al medicamento sobre el 17% y no hubo ningún evento adverso grave en ningún paciente, y la interrupción debida al medicamento sí se presentó en el 10% de los pacientes. Aquí vemos entonces la tabla de eventos adversos experimentados por nuestros pacientes en cada uno de los 3 grupos. Entonces observemos cómo los basados en los desórdenes generales de administración en el sitio de la administración, perdón. Entonces vemos cómo el dolor en el sitio de la administración pues sigue siendo pues el principal evento adverso reportado, seguido del prurito en el sitio de la inserción, en el sitio pues de
de la aplicación del colirio. Y con respecto a los desórdenes en el ojo propiamente dicho, el hiperemia ocular sigue siendo pues como el mayor evento adverso reportado en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué podemos discutir de estos dos estudios? Primero, que ambos estudios fueron significativamente efectivos en mejorar la queratitis según la puntuación de fluoresceína corneal en pacientes con queratoconjuntivitis vernal, que se pueden presentar mejoras a partir de los 28 días después del inicio del tratamiento. Solo se incluyeron, digamos, puntuaciones de la puntuación de fluoresceína corneal, ya que fueron comparables entre ambos ensayos, este y el otro, que esta puntuación para queratoconjuntivitis vernal evalúa directamente la afectación de la córnea y los riesgos y complicaciones de ulceración y cicatrización de la córnea. También a tener en cuenta que se incluyó pues, en el estudio Vectis rescates, que fue un factor potencial para pues, crear un factor confusor y merece un análisis más detallado. Bueno, este uso de rescates. El Novacti y el Vectis utilizaron regímenes altos y bajos y fueron seguros y bien tolerados. Los efectos adversos con mayor frecuencia informados definitivamente no fueron graves y el análisis a 4 semanas de efectos adversos se presentó, pero recordemos que el Vectis se hizo a 12 meses y si vemos con mayor atención este estudio, pues no aumentó la tasa de eventos adversos asociados. También podemos discutir que definitivamente la emulsión catiónica alta es tan segura y tolerable como la baja, que hay limitaciones en los análisis agrupados como este, porque son poblaciones diferentes, hay diferentes prácticas, hay diferentes diseños, que la dosis recomendada sin duda alguna para esta emulsión catiónica es de 0.1% aplicada 4 veces al día, y que los criterios de inclusión y exclusión fueron diferentes, pero tuvieron características similares en ambos grupos. Entonces la combinación de resultados pues va a aumentar la heterogeneidad de los resultados. Esto también se convierte pues en un factor de discusión y reduce la probabilidad de encontrar una diferencia significativa. Y también recordemos que no hubo placebo en estos estudios, siempre se utilizó un agente tópico. Ese agente tópico definitivamente no fue expresado de manera explícita en ninguno de los estudios, pero recordemos que estos medicamentos, por más solución salina que sea o por más medicamento que sea, pues podría generar entonces beneficios al diluir los mediadores inflamatorios por un efecto mecánico y crear una subestimación de los medicamentos. Y que la emulsión catiónica segura, bien tolerada, mejora significativamente la queratitis en pacientes con queratoconjuntivitis vernal activa y es una opción de tratamiento para el manejo de los niños y adolescentes con queratoconjuntivitis vernal moderada o grave. ¿Qué conclusión me lleva entonces de este estudio? Entonces, ¿qué se sabía antes? Que la ciclosporina A se ha utilizado como off-label para el tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal y desde que se aprobó pues, en 1983, que la ciclosporina A con emulsión oftálmica catiónica es una formulación única de ciclosporina que está específicamente aprobada para su uso en queratoconjuntivitis vernal y yo añadiría moderada a grave. ¿Y qué nos añade este estudio? Que básicamente hay dos estudios aleatorizados fundamentales de esta emulsión catiónica que demostró que los regímenes de alta y baja potencia fueron seguros, bien tolerados y mejoraron significativamente la queratitis según lo medido por puntuaciones de tinción con fluoresceína corneal específicamente en pacientes con queratoconjuntivitis vernal. Y estos estudios pues van a respaldar el uso de este medicamento en niños y adolescentes como una alternativa segura en estos pacientes con queratoconjuntivitis vernal. Para finalizar la charla, estas son las ciclosporinas que tenemos en nuestro medio. Entonces tenemos el Modusic A, que es básicamente ciclosporina al 0.1%, que observamos pues como las características de su inserto, y tenemos el Restasis, que es ciclosporina al 0.05%, estas son pues como su inserto. Ninguna de las dos son emulsiones catiónicas y esperamos pues que pronto podamos tener las emulsiones catiónicas en nuestro medio para poder utilizarlo en estos pacientes con tanta dificultad en su tratamiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. De pronto, digamos, algún comentario, alguna duda frente al tema. Paul, me parece súper interesante el estudio. La verdad es que pues la ciclosporina es sin duda una de las herramientas más útiles en el manejo de estos pacientes. Como tú ahí mostrabas, es un medicamento que se toma un tiempo como en empezar a actuar, ¿sí? A como
como a presentar mejoría más bien. Entonces, la mayoría de las veces lo utilizamos en pacientes en los cuales hemos tenido que recurrir, digamos, de forma frecuente a los esteroides, porque como bien tú también lo dijiste, es un medicamento como ahorrador de esteroide. Entonces, en ese paciente en el que tú ves que con los antialérgicos, digamos, convencionales, no estás logrando mantenerlo pues lo más libre de síntomas que se pueda y estás teniendo que recurrir con mucha frecuencia a los esteroides, es donde uno piensa en arrancar la ciclosporina. Y normalmente, digamos que hacemos un periodo conjunto entre el esteroide y la ciclosporina para darle el tiempo a la ciclosporina que llegue como a su máximo de efecto. La gran mayoría de pacientes, cuando llegas a la ciclosporina es porque ya estás en últimas, pero la gran mayoría afortunadamente responden relativamente bien, aunque también es muy importante explicarle a los papás que esto es algo que no se va a quitar. Yo les digo, eso no es como una diarrea que te dio la diarrea 5 días o 3 días y se te quitó y listo, sino que va a haber periodos mejores y periodos de exacerbaciones, porque la parte, digamos, emocional o la parte como subjetiva, que también fue algo que a mí me llamó pues la atención del artículo que nos enviaste, es cómo uno objetivamente puede encontrar mejoría, pero los papás no referir mejoría. Exacto. Y lo que pasa es que estos niñitos llevan toda la vida sufriendo con este tema. Entonces un día amanecen mejorcito, el otro día amanecen peor, el otro día mejorcito. Entonces, claro, la carga emocional es bien fuerte. Usualmente son papás que se empiezan a volver en ocasiones muy demandantes o muy frustrados por la dificultad del manejo. Entonces, es como explicarles como la historia natural de la enfermedad para que ellos sepan qué esperar, ¿sí? Y entender que va a haber mejores momentos y que va a haber peores momentos, porque eso también les da tranquilidad a ellos. Indudablemente, como les digo, uno trata como de arrancar la ciclosporina con el esteroide, porque si le quitas el esteroide se va a alborotar otra vez todo el proceso inflamatorio. Pero pues la idea es que si uno trate como de o logre utilizar lo menos posible el esteroide. A veces aún con la ciclosporina puedes tener momentos de exacerbación que la necesites, pero la idea es que si estabas haciendo exacerbaciones, no sé, cada mes o cada 2 meses, pues pases a hacer una exacerbación cada 4 o 5 meses y de esa forma disminuir, digamos, el riesgo de los esteroides, ¿no? No sé si me pareció súper buena la revisión, muy chévere el artículo. Bueno, los lentes de contacto, chévere que nos los mandes. Sí, me pareció súper Pero eso interesante, también hay que doctora. mirarlo como con pinzas, porque uno dice un niño un niño con lente, un niño con alergia y lente. Entonces Sí, como que uno no, pues a mí no me suena mucho la combinación así de entrada, pero pues interesante leerlo, ¿no? listo, doctora, No perfecto. sé si ustedes tengan algún otro comentario. Te Doctora, felicito por muy bueno. yo tenía una pregunta específicamente con relación a los efectos adversos. Yo vi que en el estudio presentaban una gran cantidad de efectos adversos, inclusive algunos que pueden ser muy incómodos para el paciente, como empeoramiento del prurito ojo. No sé de pronto en su experiencia, doctora, qué efectos adversos usted ha encontrado más frecuentemente, pues como en los Mira que pacientes. no, pues yo la utilizo 2 veces al día, Ujú, ¿sí? La ciclosporina, y creo que la mayoría lo usamos así. ujú. Y realmente, pues es que también vos tenés un paciente que tiene los ojos rojos siempre, que siempre le pica, que siempre todo, entonces pues de pronto vaya uno a ver que tenga prurito por la ciclosporina, pero pues es muy difícil diferenciarlo. Ujú. Pero que yo recuerde un paciente como que iba bien y le puse la ciclosporina y se empeoró, la verdad ninguno. Listo, doctora. A mí me ha ido súper bien con ese medicamento y tienden a mejorar siempre. Listo, doctora. Y este está descrito y pues hay que conocerlo, pero pues que yo te diga como que realmente uno lo ve así con frecuencia, ¿no? Ujú. Buenos Los días, demás, doctora. Buenos días. hola. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Existe como algún tiempo determinado de duración óptima del tratamiento con ciclosporina? Mira, estos usualmente son pacientes que tenés que dejarlos por largo tiempo. O sea, digamos que los estudios son como los que Paul mostró, pero la realidad es que cuando tú llegas a utilizar ciclosporina es porque es un paciente con una severidad del cuadro muy significativa
y la gran mayoría de las veces lo tienes que utilizar muchos, muchos meses. O sea, no es un medicamento como que lo tengas que quitar, porque eso es lo que lo va a lograr mantener ahí donde está. Entonces, y pues realmente no tiene ninguna contraindicación utilizarlo a largo plazo, entonces no, no, así como que uno diga, no sé, como cuando te llega una alergia como ni silvestre que vos le arrancadas, no sé, olopatadina 2 meses y parémoslo y miremos a ver cómo responde. No, porque cuando llegaste allá es porque ya estabas casi que en últimas. Listo, gracias, doctora. Bueno, Valeria, Bueno, ¿de hablar? sí, doctora, iba a preguntar lo mismo que mi compañera, pero además de eso quería preguntar si bien, o sea, si nos sirve objetivamente la ciclosporina según el estudio, pues vimos que subjetivamente los pacientes siguen refiriendo, bueno, los padres de los pacientes, más que todo por el componente emocional, siguen refiriendo estos síntomas incómodos. ¿Hay de pronto algún tratamiento como adyuvante a ese que nos permita como disminuir o sea, la percepción de estos síntomas para el paciente y para sus padres? Sí, yo pienso que ahí el tema fue que ellos, acuérdate que estaban solamente con la ciclosporina. Entonces era lo que les explicaba ahora. Nosotros, precisamente como uno sabe que eso va a pasar, uno no coge la ciclosporina como monotratamiento, sino que te estás ayudando mientras tanto con el antihistamínico, con el esteroide que es importante en ese momento, y le arrancas la ciclosporina para que cuando lleguemos más o menos al mes, que es cuando vimos que tiene como su mejor eficacia, los síntomas hayan mermado. La verdad, yo nunca he utilizado la ciclosporina sola porque, pues, como por el mecanismo, uno creería que va a pasar lo que pasó, ¿sí? Sin embargo, también es importante ver que a pesar de que está subjetivamente presentando los síntomas, pues, obviamente para nosotros es importante los síntomas, pero también es muy importante lo que estamos viendo en la córnea porque finalmente eso es lo que va a poner en riesgo la visión de ese niño. Entonces, a pesar de que, digamos, eso es un contra que uno dice, bueno, pues sí, se le está disminuyendo la atención, que es como lo más objetivo que uno puede medir, pero sigue con síntomas, pues la disminución de esa tinción significa que el proceso inflamatorio va mejorando, solo que no se te va a mejorar lo suficiente como para que estés sin la fotofobia, sin el ojo rojo, pero digamos que vas en el camino correcto. Pero en ese sentido creo que lo importante es ayudarse de los otros medicamentos mientras llega la ciclosporina a hacer su efecto mayor. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, buenos días. Yo tengo una preguntita. Dime. Le quería preguntar desde su experiencia, pues, porque si bien uno revisa el tema y lee el libro de la academia y todas estas cosas, o up to date, digamos pues que todo está basado como muy en los europeos, en Estados Unidos, y entonces nos dividen estas patologías como por estaciones, que la primavera, que el otoño. Si nosotros bien no tenemos esto, hay como picos, digamos, en el invierno de estas alergias, o en el verano. ¿Ustedes cómo lo ven más, como para no estar como más atentos a estos pacientes? Pues mira, ¿qué más? Definitivamente hay dos cosas importantes. Una, los niños que, digamos, tienen una alergia que se presenta durante todo el año, en los cambios de clima sí pueden presentar exacerbaciones, a pesar de que nosotros no tenemos estaciones. Sí, los cambios, digamos, si ha estado haciendo mucho calor y empieza a llover mucho, o al revés, sí pueden presentar exacerbaciones. Y lo otro es que los climas muy secos también son como un factor de riesgo para este tipo como de reacciones más severas. ¿Qué les dijera yo? Por ejemplo, cuando yo hice el fellow en Bucaramanga, allá era mucho más frecuente las vernales que lo que yo veo acá, y eran más severas. Entonces los climas también como que se relacionan mucho, pero digamos en cuanto a las estaciones, que es lo que me preguntan específicamente, a pesar de que no las tenemos, los cambios, digamos, más sutiles que hay acá sí pueden ser factores exacerbantes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, Paul, muchísimas gracias, estuvo muy chévere, y bueno, la próxima semana sí ya todo normal. Listo, doctora, no, muchas gracias a usted. Pues que estén bien. Muchas gracias a todos, feliz día. Gracias, doctora. Hasta Chao. luego.